El anciano, paciente y encorvado por el peso de los años, cargaba no solo con las cicatrices del mar, sino con la calma que parecía infinita, casi desafiante. Sus ojos, quemados por el salitre y el tiempo, se clavaban en la minuciosa tarea como si el mundo entero dependiera de ello. Más de 40 años faenando en balandras pequeñas, enfrentándose a tormentas que devoraban hombres y esperanzas por igual, habían impreso en él un carácter sereno, dejando marcas que nadie podía ver. Sabía que cualquier desventura era pasajera, como pasajeras fueron las noches en que el mar rugía y las luces de otros barcos aparecían para desaparecer después bajo las olas. No necesitaba mucho: un techo bajo el que cobijarse, comida caliente aunque fuese una vez al día, y conservar el aprecio y atención de los pocos amigos que todavía nos habían quedado por el camino. Eso era todo. Muy de vez en cuando se dejaba caer por la taberna del Espigón, siempre concurrida por estibadores, marineros, lancheros, agentes de aduanas poco cuidadosos en el cumplimiento de su cometido, comisionistas y algún capitán de dudosa fama. Acudía para escuchar las historias de quienes aún mantenían vivo el pulso de aquel puerto decadente y sucio, alfombrado por el compuesto de brillos que el mineral de hierro y carbón formaban al mezclarse con las escamas del pescado. Si había suerte y lograba vender alguna de sus piezas, no era difícil verlo haciendo revolotear un vaso del mejor orujo entre sus manos. Sus dedos, ágiles pese a las grietas profundas que el cáñamo de los sedales había dejado, tallaban con precisión el casco de un barco diminuto. Colocaba los mástiles y sus obenques con una delicadeza que desafiaba su edad, plegándolo todo para que encajara en la estrecha boca de una botella. Cuando el pequeño navío se alzaba, intacto, encerrado entre las paredes de cristal, los hombres de la taberna callaban. No por asombro, sino por un respeto casi solemne hacia aquel anciano que con cada barco parecía reconstruir una historia que solo él conocía. Era su forma de reconciliarse con el mar, con las pérdidas, con los secretos que las olas habían arrastrado tiempo atrás. Pero aunque sus manos parecían imperturbables, sus ojos reflejaban algo más: un recuerdo, tal vez una tormenta, o quizá un nombre que se negaba a desaparecer como un faro apagado en la noche. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. Soltamos las amarras de este 2025 con la intención de recalar en algunas de las historias más impactantes de la náutica y la navegación. Historias de barcos y navegantes, marinos, marineros, pescadores y gente de mar que sin duda resultarán de tu interés. La primera de este año que empezamos nos lleva a las antípodas, al mar de Tasmania. Allí, un año más, se disputó la célebre regata Sydney Hobart en condiciones meteorológicas adversas y con la participación de 5 españoles, 3 de los cuales han paladeado las mieles del triunfo en tiempo real a bordo del Lauconnet, el primer barco en cruzar la línea de llegada. Con uno de ellos hablamos en este episodio, con Simbad Quiroga, canario que viene de navegar su segunda Sydney Hobart, repitiendo triunfo y adquiriendo mayor conocimiento de cómo se las gasta una regata de estas características. Otra regata que merece nuestra atención es sin duda la Vendée Globe. Con puntas de velocidad que parecen imposibles, los IMOCA Confoils tragan millas pulverizando récords. La emoción que se vive en la cabeza de regata con 3 candidatos al triunfo y las apretadas peleas en el resto de grupos que conforman la flota serán algunos de los asuntos que trataremos con Juan Meredith, quien sigue de cerca el desarrollo de esta regata y hace de analista para Son de Mar. Entre los contenidos que hoy conforman este capítulo también están la meteorología con Javier Suárez, los libros de Librería Robinson, la épica que rodea a los personajes que Josu Jiménez rescata de las Españas de ultramar y sus exploraciones, y los asuntos náuticos, siempre interesantes, de Roberto Bucetas, que en esta ocasión tratarán sobre la asistencia sanitaria a bordo, botiquines y servicio radiomédico. Comenzamos, no sin antes recordarte que puedes anunciarte con nosotros. Si vendes productos o servicios náuticos, te ofrecemos una plataforma para llegar a tus clientes. Ya sabes que gracias al asesoramiento de un experto en podcasting como es José Antonio Gelado, crecemos y cada vez somos más. Acompáñanos.
Su juventud no es ningún hándicap a la hora de afrontar los grandes retos que impone la vela oceánica de competición. Hijo de un gran marino en activo, podemos decir que nació a bordo de un barco y ya de pequeño llevaba en las venas el salitre suficiente para que su futuro estuviera marcado de alguna manera, no solo por su nombre de pila, sino también por la atracción que sin saberlo todavía empezaba a sentir por la mar. Como hiciéramos hace un año más o menos por estas fechas en las que conversábamos con Yeti Cuervas Mons, la Sydney Hobart volvió a cerrar en 2024 el calendario de regatas oceánicas. Una clásica prueba náutica exigente en cualquier condición, pero que este año ha sido especialmente dura, cobrándose la vida de 2 participantes. La presencia española ha vuelto a ser destacada. Nuestros 5 regatistas se han repartido entre las tripulaciones de los 2 barcos a priori más competitivos de la flota. Barcos que han vuelto a demostrar su potencial, aunque con suerte desigual. El Comanche, que comandando la regata tuvo que retirarse por la rotura de su vela mayor, y el O'Connell, vencedor en tiempo real, a bordo del cual navegó nuestro joven regatista. Simbad Quiroga, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Un placer estar aquí contigo esta tarde. Gracias a ti por compartir estos minutos con nosotros y sobre todo, Simbad, enhorabuena por el triunfo de este año pasado, el 2024 ya, y el de 2023. 2 ediciones llevas en la Sydney Hobart a bordo del O'Connell con 2 victorias. Sí, la verdad es que ha sido, vamos, llegar ahí y besar el santo, como quien dice. Sí, una prueba que ya conoces bien, ¿no? Sí, bueno, cada edición es distinta totalmente, pero al final navegar con un equipo que conoces mucho te da mucha tranquilidad, ¿no? A la hora de afrontarte a condiciones tan extremas. Claro que sí. Oye, Simbad, antes de entrar a valorar contigo la última edición de esta emblemática regata, déjame que repasemos un poco tu historia personal. Tu nombre, Simbad, como el marino de ficción de las 1001 noches, no parece que hubiese sido elegido al azar, ¿o sí? No, mi padre ya, vamos, me predestinó a que no hiciera otra cosa. Claro, sí, parecías amado a navegar, ¿no? De alguna manera ya. Sí, de hecho nací en un barco. Sí, mi padre quería que fuera regatista y así es. Sí. Lo que no ocurrió con tus hermanos, por cierto, que tienes más hermanos, pero no se han dedicado a esto de la vela. No, todo lo contrario, soy la oveja negra de la familia. Bueno, seguro que tu padre no lo ve igual. Exacto, sí. Hijo de Quino Quiroga, recordemos que tu padre abrió el camino, ¿no? Junto a otros grandes de la talla de Joan Vila, con el que por cierto has coincidido en esta Sydney Hobart, o Javier Gándara, ¿no? Abrieron, como digo, la participación española en los mayores proyectos de la vela oceánica. ¿Qué habéis hablado una vez has terminado la Sydney Hobart? ¿Qué te ha dicho? Bueno, yo con mi padre hablo todos los días antes de la regata, justo al llegar, porque somos los dos unos grandes apasionados. Sí. Y desde chiquitito, pues todas las historias de mi padre, con Vila, con todos los grandes regatistas de la vela española, desde pequeño escuchándolas, y la verdad es que es un sueño poder cumplirlas yo ahora que ya me toca a mí. Pero siempre le pido consejo y siempre aún sabe más que yo, o sea que me queda mucho por aprender. Oye, ya que hablas tanto con él y le pides consejos, ¿qué consejo fue el que te dio cuando saliste para Australia? Bueno, siempre me dice lo mismo, ponte el chaleco, que con él nunca me lo pongo, no te caigas al agua. Bueno, sabias palabras, ¿no? Sobre todo después de navegar en las condiciones en que lo hicisteis en esta última edición de la Sydney Hobart. Sí, fueron bastante duras, y sobre todo al ser un barco tan grande, tampoco está en perfectas condiciones el barco, porque ya tiene unos cuantos años, y sí que de velas pues vamos bastante a tope y tal, pero joder, al final el barco tiene casi 20 años, entonces al final que el porcentaje de que se rompa algo es alto, y con tanto viento y demás, pues da un poco de cosa cuando vas a la proa, al botalón y demás. Siempre piensas, joder, como salte esta polea, bueno, nos quedamos aquí fritos. Claro. Sí. Oye, que hablando del barco, el O'Connell, recordemos, es un super maxi de 36 toneladas diseñado pues para pruebas como es la Sydney Hobart, ¿no? Pruebas exigentes. ¿Qué destacarías tú del O'Connell, que conoces ya por tus participaciones en las 2 últimas ediciones de esta regata? Bueno, es un barco que... Bueno, en su época fue el super maxi más... Fue como el Comanche ahora mismo, fue el tope gama en su momento, y es un barco muy duro, que está muy bien sobredimensionado, y lo hemos visto en esta regata, ¿no? Que al final no hemos roto, que ha sido clave para poder ganarla. Y bueno, no es tan rápido como el Comanche, porque es 7 años más viejo, creo que es,
pero aún así es un barco que tiene unas prestaciones muy altas y hemos visto que podemos llegar en algunas condiciones incluso a estar parejos con el Comanche. Sí. Oye, desde luego eres de otra generación, ¿no? Y la tecnología en cuanto a materiales y diseño, pues cada vez tiene menos que ver con los barcos en los que navegó tu padre. ¿Este es un asunto que tratáis en familia? ¿Las diferencias en cuanto a prestaciones y velocidad? Sí, claro, o sea, siempre me dicen, joder, pero no me creo yo que vayáis a 30 todo el rato. Eso es imposible. Hombre. ¿A cuánto ciñes? ¿A cuánto Sí, ciñes? sí. Siempre es la pregunta, ¿a cuánto ciñes? Sí. Hay que ver, sí. Pero bueno, al final va evolucionando y es ley de vida, sí. Tienes, ya decíamos, si no me fallan los cálculos, 27 años son los que tienes, Sinbad, ahora mismo. 28. Tienes 28 años y bueno, acumulas ya una experiencia que sin duda está cimentando tu proyección como navegante oceánico, ¿no? ¿Hay algún proyecto que te atraiga especialmente, en el que sueñes participar y hacerlo a lo grande? Bueno, la verdad es que mi objetivo principal es la Vuelta al Mundo, Sí. que la edición anterior no pude hacerla entera, la última de Ocean Race. Hice solo 3 etapas porque los 65 no llegaron a hacerla entera por tema de financiación, que fue después del COVID y tal. Y la siguiente edición, que es en el 2027, pues estoy viendo a ver si consigo algún equipo para hacerla, lo que es bastante complicado porque ahora es con IMOCAS en vez de con barcos dedicados para esta regata. Sí. Entonces solo van 4 tripulantes a bordo en vez de 10. O sea que está bastante más limitado, ¿no? Pero bueno, al final es una regata más y la verdad es que me encantaría dar una vuelta al mundo, ya que mi padre ha hecho 2, pues es un poco mi objetivo real, Es un poco hacer la vuelta al mundo. seguir la estela familiar, ¿no? De alguna manera. Exacto. Claro. Sí. Bueno, pues centrándonos en la Sydney Hobart, si en la pasada edición, la de 2023, lo más destacado fue el apretado pulso, ¿no?, que mantuvisteis encarando la línea de llegada con el Comanche, en esta de 2024 quizá fueron las duras condiciones meteorológicas lo que más llamó la atención, ¿no? ¿Cómo fueron estas condiciones y qué decisiones os obligó a tomar para hacer la regata que hicisteis llegando primeros a Hobart, Sinbad? Bueno, la verdad es que nosotros desde el principio sabíamos que era una regata en la que el favorito era el Comanche, porque al ser casi toda de popa, pues es un barco que anda mucho más en esas condiciones. Sí. Entonces ya íbamos un poco sabiendo lo que iba a pasar, o sea, pensando que el Comanche pues iba a ir bastante por delante y que la única forma que teníamos de ganar pues era que él cometiera un fallo muy gordo o que él tuviera una ruptura. Entonces había que estar muy cerca de él, intentar estar lo más cerca posible para en el mínimo fallo que él cometiese, pues estar ahí para dar esa patadita y ponernos delante de él. Y al final fue un poco lo que pasó, ¿no? Hubo un momento clave que fue la primera noche en la que había que ir trasluchando y de hecho nosotros antes de salir lo hablamos, ¿no? Que estas trasluchadas, que fueron 3 trasluchadas, van a ser las más críticas a la regata de no romper nada, porque estábamos trasluchando con 35-40 nudos y en un barco tan grande es bastante fácil pues romper los sales de la mayor o incluso romper la mayor. De hecho, llegamos a plantearnos antes de salir que si estaban muy duras las condiciones tendríamos que virar por proa en vez de trasluchar y para no romper nada. La verdad es que teníamos un método muy bueno de cómo hacer las trasluchadas, que yo creo que eso fue la clave que nos hizo ganar la regata. Y la verdad es que funcionó muy bien, que pudimos trasluchar 3 veces sin ningún problema. Y en una de ellas, pues el Comanche, no sé qué le pasó, pero no llegó a salir del todo bien y partieron la mayor. Y entonces ahí fue cuando ya pues vimos que ya estábamos delante, que ellos no tenían más opciones. Y ahí es cuando aflojamos un cambio y ya dijimos, bueno, no hay que romper, hay que llegar. Y entonces ya pues no metimos tanto trapo, enrollamos la vela de proa, que era las 7, y ya fuimos solamente con el J2 y 2 rizos hasta que ya encontramos menos viento. Ya. Encontrasteis ya, bueno, claro, la comodidad de tener a vuestro rival más directo fuera de juego, ¿no? De alguna manera. Sí, porque hasta que él no rompió la mayor íbamos a tope, íbamos a un 110%. O sea, sí. íbamos matándonos. Arriesgando mucho, claro, material. Claro. Recordemos que estuvisteis navegando en condiciones, como decimos, duras, ¿no? Con vientos de 28 y 30 nudos. Efectivamente, un barco de las características de Loconet, con las dimensiones que tiene, las maniobras
en esas condiciones y además con la mar, como has comentado en alguna entrevista o en alguna de tus declaraciones, barriendo la cubierta continuamente, las condiciones, como digo, no tienen que ser nada fáciles, las maniobras. No, las condiciones, de hecho, bueno, por la noche, en la primera noche nos barrió una ola que yo de hecho estaba fuera de guardia, estaba durmiendo y se llevó a 4 o 5 desde Barlovento a Sotavento, y uno se hizo bastante daño en el brazo que no tuvo que irse para adentro, y de hecho yo al día siguiente iba trimando la mayor y me barrió una ola, me estampó contra el timón y también me hizo bastante daño, o sea que al ser un barco tan grande, cuando pincha una ola trae una masa de agua brutal. Claro. No es como a lo mejor en un 60 pies que también arrasa mucho, pero es que aquí es exponencial la masa de agua que lleva comparado con otros barcos. Uh-huh. Es obligado a acordarse también de barcos con otras características muy diferentes a O'Connell, ¿no? En cuanto a eslora, sobre todo. Barcos que incluso han navegado gobernados pues, por dos tripulantes, ¿no? Por dos personas. Para estos barcos especialmente, si para vosotros fue dura la regata, para ellos tuvo que haber sido especialmente intensa, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, cambias el chip y al final yo creo que es más dura en barcos más pequeños porque es más larga, Claro. y claro, a lo mejor tardas casi un 40% más en hacer la regata, que se nota un montón. Nosotros solo estuvimos una noche, pero bueno, al final, mira, justo este año hice una regata con Yeti que fue la Vuelta a Gotland, ahí que empezamos de Helsinki y vamos en un 52 pies en el RAN, que es un barco con muy poco francobordo, muy rápido, es como un TP52, pero más oceánico, y la verdad es que fue durísimo. Y estamos hablando de si la hiciéramos en un 100 pies, estaríamos aquí, vamos, como en el sofá de casa, o sea Claro. que sí, se le nota bastante. Claro, Sí. claro. 628 millas es el recorrido de la Sydney Hobart. Un recorrido que cubristeis en un día, 13 horas, 35 minutos y 13 segundos. Sin duda el barco ayuda a navegar rápido, ¿no? Pero digamos que el piano no hace al pianista y la tripulación es la que al final pues hace que todo funcione, ¿no? Y a poder ser, pues se rompa lo menos posible. ¿Qué tal con tus compañeros y especialmente con Yeti y con tu paisano, el también canario Carlos Hernández? Bueno, con mis compañeros no tengo ni que hablar, ¿no? Es una maravilla poder Sí. navegar con ellos. De hecho, bueno, me han enseñado muchísimo, sigo aprendiendo de ellos y son posiblemente los mejores pruebas del mundo. Y, y con ellos súper bien. Y después con el resto del equipo, que son casi todos australianos y de Nueva Zelanda, muy bien también. Son gente, bueno, hay de todo, hay parte del equipo joven, más o menos de mi edad, que son los streamers, y después hay gente con mucha experiencia como Brad Jackson, Tony Matter, que es un placer navegar con ellos porque es que no cometen fallos, son gente muy buena con mucha experiencia, que es realmente donde uno puede aprender navegando con gente así. De los 5 regatistas españoles que habéis participado en esta última edición de la Sydney Hobart, lo habéis hecho, como hemos comentado, en los barcos más competitivos de la flota, lo que da una idea del alto nivel competitivo que tenemos en España, ¿no? Sí, bueno, yo creo que España tenemos un talento brutal, que hay regatistas buenísimos. Lo que pasa es que nos faltan, yo creo, más armadores españoles. No sé por qué motivo, si es por cultura o por qué, pero el talento que hay en España es altísimo. Y sí, bueno, se puede ver con las vueltas al mundo, las Olimpiadas y con toda la cantera que tenemos. ¿Cuál fue tu primera experiencia en vela oceánica, Simbad? Pues si te digo la verdad, ni me acuerdo, porque mi padre me lleva llevando en Sí. el Fisher and Pike el que él tenía desde que nací prácticamente. Y pues yo habré cruzado, mira, de Canarias a Gibraltar habré ido pues 30 veces antes de los 10 años. Me llevaba ahí que yo iba vomitando por cada esquina del barco Ya. Sí, y sí. ahí iba. Así que la verdad es que no me acuerdo. Sí, sí, sí. Respecto a la edición anterior de la Sydney Hobart, las diferencias han sido muchas al margen de las condiciones meteorológicas, que es lo que ha marcado de alguna manera el carácter, ¿no?, de esta edición. Bueno, para mí esta regata fue más dura en cuanto a meteorología y frío y demás, pero en cuanto a maniobra de lo que viene siendo peelings y cambio de velas fue bastante más sencilla, porque no tuvimos que poner el J1,
que es una vela que en este barco va engarruchada al stay, y cuando ponemos esa vela y hacemos el peeling al J2 es durísimo, Claro. porque tenemos como el set antiguo, que hay que ir a la proa, enganchar cada uno, y cuando se llena de agua eso puede pesar como 1 tonelada. Y esa maniobra no tuvimos que hacerla, entonces fue bastante simple. Jugamos todo con velas enrollables y eso nos facilitó el trabajo un montón. Y en cambio en la edición anterior sí tuvimos que hacer ese peeling con 30 nudos y fue una locura. Entiendo que una vez el Comanche fuera de regata, el navegar, digamos, sin la presión de tener a vuestro rival en la lucha por el triunfo, digamos que la atención se centró básica y fundamentalmente en poder mantener el material en las mejores condiciones, ¿no? Sí, bueno, de hecho enrollamos la vela en la 7, que es la vela para esa condición, y fuimos con una vela mucho más pequeña. Pasamos de ir a un 100 de polares a un 80%, por ese mismo motivo. No tenemos la presión de ningún 100 pies detrás, el único siguiente barco es un 70 pies, pues vamos a llegar a una sola pieza y ganar. También veíamos posible hacer el récord de la regata, pero no era del todo factible, entonces como dijimos, bueno, no da pena romper y entonces fuimos un poco más conservadores. Uh-huh. ¿Y cómo fue la subida hacia Hobart, cuando encarasteis el último tramo? Porque sé que, vamos, el año pasado lo recordarás perfectamente, ¿no? La pelea que mantuvisteis con el Comanche hasta el último instante, por la falta de viento, precisamente. Sí, bueno, este año fue bastante sencilla. Antes de llegar al faro hubo un poco de transición en la costa de Tasmania, que estuvimos ahí dando unos roles para entrar en el nuevo viento, pero bueno, fue bastante sencilla. Roló un poco a la derecha al final y entramos prácticamente de un bordo, y dimos 3 bordos al final, pero no fue nada complicado, la verdad. ¿Tu participación en la próxima edición está garantizada o eso es algo que todavía hay que ir viendo? Bueno, ya me han invitado para la siguiente, Sí. y si todo va bien y Dios quiere, pues ahí estaré. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues mientras los barcos de la Vendée Globe siguen en regata, digamos que la Sydney Hobart ha vuelto a poner el cierre en el calendario de 2024 en cuanto a regatas oceánicas se refiere. 79 ediciones ya de una prueba exigente en la que se dan cita algunos de los mejores regatistas del momento. Entre ellos, ya hemos dicho, Sinbad Quiroga, con quien hemos hablado estos minutos. Así que, Sinbad, muchas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en el futuro y que en la próxima edición de la Sydney Hobart estés, por supuesto, presente y hagáis el mejor papel posible, que es entrar primeros en la línea de llegada y a poder ser, ganar incluso en tiempo compensado también. 1.000.000 de gracias, sí, ahí estaremos a tope luchando por lo que España se merece. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. 하다는 words It's for you It's all for you 가만히 있으면 안 되는 걸까 왜 그런 거야 I'm okay just the way I am I'm okay with what I do 지금이 들어도 상관없는데 고맙지만 고맙지 않은데 You know I don't want to know I don't want no more I don't want to know Gotta get up now Gotta get up now I don't have to Gotta get up now, get up, yeah. De una regata apasionante como la Sydney Hobart en la que hemos podido hablar de triunfo en tiempo real, el que han logrado los 3 españoles a bordo del Lauconet, a otra que seguimos con mucho interés, en la que no hay compatriotas, pero que vivimos intensamente porque una Vendée Globe no es para permanecer ajeno a lo que acontece en una prueba náutica de estas características, mucho menos si se desarrolla con la intensidad, rapidez y emoción con la que se está viviendo esta última edición. De ello hablamos nuevamente con nuestro analista, experto en regatas oceánicas, Juan Meredith. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y la verdad es que disfrutando de, como dices, de esta Vendée Globe, que no deja indiferente a nadie. Efectivamente, si la Sydney Hobart es una de las grandes citas en el calendario de regatas oceánicas, digamos, la Vendée Globe nunca decepciona. Analizas con Pasión de Mar, como tu blog, esta edición que de seguir así mantendrá la tensión hasta el final, Juan, porque la lucha que mantienen Charly Delan y Joan Richomme es digna de grandes regatistas, ¿eh? Sí, llevan dándose de bofetadas casi desde el principio, ¿no? Casi, sí, ¿no? sí. Pero sí que es verdad que están ya tan próximas, ¿no? Charly, el Massif está ya a menos de 2.000 millas. Le sacó una ventaja que yo no contaba con ella. Creí que iban a estar más apretados. Importante a Joan Richomme con el Paprec Parkea, ¿no? Ya son 190 millas en este momento. Pero sobre todo queda una última opción, que es esta transición que van a hacer entre los vientos del este, de Alisios, a la borrasca, que debería llevarles, viendo las velocidades que llevan, debería llevarles a Sap-d'Olonne. Habrá una calma justo por delante. Creo que es la última bala que le pueda quedar al Paprec Parkea para poder arrebatarle el triunfo, que en cualquier caso de los dos sería muy, muy merecido, ¿no? Así que averías aparte, que esperemos que no haya. Bueno, tiene Charly todas las papeletas, o casi todas, y vamos a ver cómo llegan. Si uno observa el tracking de la regata, puede darse cuenta efectivamente de que bueno, pronto entrarán en los Alisios, ¿no? Que les dejarán vientos más flojitos si lo que buscan es acortar el recorrido, y si prefiriesen velocidad, pues quizá esa potente borrasca al norte de Terranova, que es la que produce vientos más fuertes justo sobre las Azores, pues ahí tendrán más leña, digamos, ¿no? Más potencia, más velocidad. ¿Cómo gestionarán esta situación en las próximas horas? Sí, fíjate que, no, sin querer contradecirte, pero van tan deprisa, incluso con poco viento, que en el momento en que nos estén escuchando, sí, ya están subidos posiblemente a esa borrasca de la que estás hablando. Y ahí, depende cómo salgan, será ese último sprint realmente al máximo, porque se lo van a jugar en velocidades de más de 20 nudos. Yeah. Solo queda pasar ese cambio, porque los Alisios del norte del Ecuador ya lo están superando. Van a encontrarse esta calma que decía, y el primero que llegue y cojan buen viento se quedarán. Casi visto desde arriba, es una imagen de Match Race en la que Charly Delan está a barlovento y un poco por delante de Joan Richomme. Por detrás se queda Sebastián Simón, que ya, bueno, tiene margen suficiente por detrás como para que no le cojan. Y no sé, este Atlántico Sur ha sido el Atlántico del caos. Esperábamos que fueran tan rápidos. Ha habido tantos momentos en los que han bajado de velocidad que está haciendo que se cambien haya cambios por todos los lados, ¿no? Es apasionante también a partir del cuarto para atrás. Sí. Durante mucho tiempo Thomas Rouillan parecía que lo iba a tener claro, que va a ir cuarto, y ahora mismo, en este momento, está sexto ya. Pero es que hay 4 o 5 barcos que están en menos de 100 millas, que realmente son menos, porque esas miden por waypoints y están en un pelotón, ¿no? Y gente, Nicolas Lumban, que durante mucho tiempo lo estuvimos viendo ahí, que iba peleándose con Jeremy Bellew, que realmente penol a penol, tomó una opción que los dos la tomaron, pero en un momento dado Jeremy pudo virar y salir hacia el oeste, y insistió en su decisión Nicolas, y le ha salido mal. Entonces es apasionante. Sí. Antes de que me digas nada, sí, es que no me queda más remedio que, porque estoy emocionado por decirlo, es decir, ole con Boris Herrmann, que casi puedo decir que es uno de los nuestros, ¿no? Boris habla español, ha estado viviendo en Barcelona, ha corrido la Barcelona World Race, y es un chaval encantador, ¿no? Si recordamos, no hace tanto tiempo dónde estaba, y que ahora mismo, a día de hoy, está situado séptimo y se puede colocar cuarto. Bueno, realmente es tremendo, ¿no? Como la evolución de este chico, cómo está navegando, y si lo que hizo hace 4 años ya fue sorprendente para los que no esperaban tanto de él como yo y otros que lo conocemos, lo de esta vez con un barco que no es de última generación. Recordemos que ya participó en The Race, en The Ocean Race. Vale, sí, lo tiene muy probado, pero
pero está haciendo un papel alucinante. Ya, a este segundo grupo al que hace referencia, que a esta hora navega a la altura más o menos de las costas de Brasil, bueno, pues la cosa está interesante, ¿no? La pelea que se traen efectivamente es digna de esta regata. Sí, está así, porque es que además aquí la meteorología, yo creo que lo comentamos, ¿no? La vez anterior, ¿no? Que el protagonismo que iba a tener la meteo y lo rápido que se iban a mover, pero en un momento dado, una vez que pasaron unas 3 grados por encima de Malvinas, para todos empezó el caos, ¿no? Y el caos continúa. Yo hace un momentito estaba viendo situación meteorológica que tienen ese pelotón de barcos, y ahí incluyo a Paul Mehat, a Nicolás y a Justin Metó, pero también a Samantha Davis y a Clarisse Cremot y a Benjamin, que están todos realmente en un pelotón. Es decir, ahora mismo la distancia en millas es poca. Algunos están por detrás, a pesar de que en latitud están más al norte, y va a depender de esos puntos de waypoint. Y yo personalmente no sabría por dónde tirar más que ir a meteos a muy corto plazo, ¿no? Porque está caótico, ¿no? Digamos que de Río de Janeiro hacia el Ecuador ahora mismo no hay un anticiclón formado fuertemente y van peleando como pueden. Entonces, sí, muy apasionante. De hecho, en las últimas horas ha ocurrido de todo, ¿no? Incluso problemas en la electrónica de Justin Metó, provocados por la caída de 2 rayos, nada menos. Juan, cuando hablamos de problemas con la electrónica, ¿cuántas cosas se pueden estropear en un barco de estas características? Bueno, se puede acabar la regata. Ten en cuenta que para poder llevar estos barcos, que es un poco la crítica, que en algún momento se podrá hablar de ella, ¿no? De pues esto, ¿no? Que dijo Iván Buñón en su día, ¿no? De que es la primera vez que los regatistas van a llegar con la tez más clara que como salieron, ¿no? Porque son barcos que te obligan a estar dentro. Sí. Bueno, más allá de la exageración, tiene mucho sentido, ¿no? Son barcos tremendamente tecnológicos, necesitan de esa electricidad, necesitan poder, esos pilotos, prácticamente todos llevan el Macintech, el poder, están trabajando, es el piloto el que lo lleva todo el tiempo, y a ellos es un trabajo constante de control, de chequear el estado de barco, de trimado. Y claro, si te quedas sin electricidad, sin energía, sin electrónica, el problema es gravísimo, ¿no? Bueno, sí. Es básico, sí. Sí, no, lo que está claro además es lo rota que se ha quedado la regata, ¿no? Entre los 3 primeros clasificados y el resto de la flota, porque si entre el tercer clasificado y el primero hay algo más de 760 millas, es que entre el cuarto y el líder, Charlie Delan, hay casi 2.421. ¿Qué nos dice este dato? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esto? Bueno, pero en esto sí que no ha cambiado tanto de otras ediciones, en el sentido de que, bueno, sí que hay un cambio importante, y es que hay una regata en sí misma del cuarto al 10º, y casi meto al 11º y al 12º. Y ahí, bueno, hay mucho interés. Luego hay un salto bastante grande. Sí. Pero primero y segundo van a apretar hasta, yo creo que hasta que vean Sabdelon no les queda opción. Y aquí la palabra que antes dejo ahí, que no quiero escuchar, que es la de las posibles roturas, se la van a encontrar. No se van a poder permitir el lujo, ninguno de los 2 primeros, de poder levantar el pie, a pesar de que la borrasca es muy potente, y van a tener que negociarla. Ahí va detrás Sebastián Simón, que bueno, que será verlas venir, ya te digo. Por detrás están lejos, por delante, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y el salto es porque la meteorología es así. Al final vas enganchando trenes de borrascas, todo ha cambiado, son barcos que van casi a la misma velocidad que esas borrascas. Sí que hay opciones tácticas. Hace un montón de tiempo, y no tanto, porque de esto hace un mes, Charlie Delan tomó una opción más al sur, Jean Richon tiró una opción claramente norte. No recuerdo ahora mismo de memoria cuántos grados había, pero posiblemente 4 o 5 grados. Son muchísimas millas. Y acabaron juntándose otra vez. Es decir, que opciones sí que hay. Sí. Ahora bien, una vez que saltas y te pierdes ese tren de borrascas o ese sistema meteorológico con el que vas a viajar, se te acabó la opción. Hay que no olvidar que hay otra regata en el tiempo, ¿no? Que es por el récord. Bueno, el récord se va a batir con mucho, ¿no? 74 días, 3 horas... 35 minutos de Armel Leclerc. Ahora mismo tengo por aquí apuntado que va por delante 1.795 millas. O sea, estamos hablando de que, ¿qué? ¿Cuánto van a tardar? ¿4 o 5 días más? Yo creo que 5 días más.
Y van a quedar, que en 65 días va a quedarse el récord. Sí. Es tremendo la velocidad que están llevando. Es tremendo. Por encima han perdido mucha velocidad y aún así están en unas medias, el primero de más de 15 nudos, 15 y medio, un poquito más. Con lo cual es de locos. La próxima vez que hablemos, pues ya estaremos hablando de las primeras llegadas a Sables d'Olonne, efectivamente. Sí, habrán ya cogido peso y habrán disfrutado de la familia cuando nosotros podamos hablar. Pero bueno, así es la nueva Vendée. Así es. Bueno, antes de despedirte, balance de las cosas en Valencia, porque sigues ahí y muy cerca de los tuyos. ¿Qué nos puedes decir? Venga, no voy a desaprovechar la oportunidad. Yo que tengo una sensación, pero puedo ser yo, también digo que lo de siempre. Estos son lo que ven mis ojos, pero no lo ven todo. Yo no he ido ahora a Paiporta, por ejemplo. Pero me da la sensación de que todo va un poco lento. Me da la sensación real, no me lo están contando, lo estoy viendo yo. Veo un montón de cubas paradas. Hay un montón de cubas marroquíes, por ejemplo, paradas aquí en Alfafar y ayer, en el día de ayer, ni una de ellas se movió. Y yo estaba trabajando justo al lado y lo pude ver. Sí. Con lo cual, un poquito más de acelerar no estaría mal, porque sigue habiendo mucha gente con agua en los sótanos. La moral va por barrios, como se dice. Así que, pero bueno, todo el mundo quiere dejar esto atrás. Hay que trabajar mucho, es lo que falta. Así es. La Dana se ha quedado atrás, pero sus efectos, aunque hayan perdido interés informativo, pues efectivamente está lastrando todavía la vida de muchos conciudadanos. Así que desde aquí un abrazo fuerte para todos ellos y también para ti, Juan. Te esperamos aquí dentro de 15 días para seguir hablando de esa Vendée Globe en la que decimos los primeros regatistas, si todo se cumple, ya estarán amarrados en Sables d'Olonne, pero seguirá siendo muy interesante porque los del segundo grupo, como comentamos, ahí siguen pegándose penol con penol prácticamente. Estoy seguro de ello, que va a ser apasionante el final para todos ellos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Otro para todos. Mirar al cielo y predecir lo que va a ocurrir se lo vamos a dejar a los muy cafeteros. El resto de los mortales nos tendremos que conformar con saber interpretar los mapas isobáricos y consultar algunas de las aplicaciones de las que podemos echar mano de cara a planificar un día de navegación o cualquier travesía más o menos larga que requiera la consulta de la evolución en las condiciones meteorológicas que puedan de alguna forma condicionar nuestra navegación. Así que es tiempo del tiempo en A Son de Mar. Hablamos de meteorología con Javier Suárez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿qué tal? Oye, la última vez que hablamos lo hicimos de mapas isobáricos. Hablábamos de fotos fijas que reflejan las condiciones meteorológicas y su evolución en un determinado momento. También hay otras formas de consultar el tiempo, más dinámicas y digamos que visualmente más atractivas, ¿no? El Windy, por ejemplo. Este tipo de aplicaciones, ¿de dónde sacan la información? Bueno, generalmente todas las aplicaciones que tenemos de uso meteorológico, bueno, todos los servicios meteorológicos de cualquier lugar, pues sacan la información de modelos numéricos que se desarrollan, bueno, que no son más que un modelo numérico de atmósferas, no es más que una representación del funcionamiento de la atmósfera a partir de ecuaciones de la física, de la dinámica de los fluidos. Entonces, todos los modelos que desarrollan, nuestros modelos numéricos que desarrollan pues, los servicios meteorológicos de los distintos países o generalmente agrupados en consorcios de varios países para optimizar pues, inversiones, etcétera. Estos modelos generalmente tienen una parte que está a disposición pública, en abierto, que suelo decir, y que es lo que suelen utilizar las empresas que desarrollan las aplicaciones para hacer sus propias aplicaciones para la web. Ya. Estos modelos, hay muchos modelos. Todo el mundo, cualquiera que esté familiarizado con esto de la meteo y la navegación, sabe que hay un montón de modelos. Todo el mundo sabe hablar del modelo americano, del modelo europeo. Y las principales diferencias que los modelos, entre modelos, pues serían principalmente pues, en función del área que abarquen. Hay modelos que abarcan pues, todo el planeta, serían modelos globales. Y luego hay modelos más centrados en ciertas áreas, más pues, del Mediterráneo, costeros de distintos países, que serían los modelos locales.
Luego, además de esta área que abarcan, otra característica que distinguiría los distintos modelos sería la resolución espacial o el tamaño de rejilla, que estaremos también habituados a escuchar. Un modelo físico del comportamiento de la atmósfera lo que hace es compartimenta la superficie de la Tierra, por decirlo así, en cuadraditos, en distintos puntos, para no tener que hacer los cálculos para todos los puntos del globo. Y entonces, según el tamaño que tengan esos cuadraditos, esa rejilla, pues hablamos de resolución espacial. En modelos globales, tipo el americano, el GFS o tipo el europeo, estamos hablando de unas resoluciones pues, del orden de decenas de kilómetros, 14 kilómetros aproximadamente, 12, 14 kilómetros. En modelos locales están llegando ya a resoluciones espaciales de 1 kilómetro, que es una resolución muy buena. Y además que tiene estas soluciones que tienen un gasto de computación enorme. Por ir más rápido, pues otra de las características que diferencian los modelos sería el alcance del pronóstico. Esto es, hay modelos que tienen alcance del pronóstico para 10 días, como mucho 10, 12 días y los que más. Sí. Serían generalmente los modelos globales, más generalistas, y luego hay modelos los locales, que ya se centran que tienen mucha más complejidad en cuanto al funcionamiento interno, pues hacen predicciones a más o menos 2-3 días. Y también, aparte del alcance del pronóstico, sería el intervalo de la predicción. O sea, esa predicción te la dan para cada cuánto tiempo. Pues generalmente te la dan cada hora horaria. O sea, a las 2, a la 1, a las 2, a las 3 te van dando una salida. Y por último, y por acabar con el tema, una de las otras características que diferencian los distintos modelos pues serían cada cuánto se actualiza ese modelo, cada cuánto son las pasadas. Entonces ahí también tenemos modelos pues, que se actualizan cada 1 vez al día, 2 veces al día, cada 6 horas, etcétera. Pues básicamente lo que hacen las aplicaciones que usamos nosotros en nuestro día a día para salir al monte, para salir al mar, pues eso, cogen cualquiera de estos modelos y lo adaptan a su sistema y es la información que nos sacan. Pues hablando de modelos, digamos que los modelos meteorológicos más fiables son, por un lado, el del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio, me parece que se llama, y el americano, el GFS. ¿Siempre es conveniente comparar ambos modelos, Javier? Sí, claro, por supuesto, siempre. Los modelos, primero hay que tener muy, muy claro cuando estemos en navegación, cuando estemos tratando con modelos de estos de predicción del tiempo, lo que te sacan es un resultado de una ecuación, un dato numérico de un punto determinado de la superficie de una ecuación. O sea, nadie puede, su sano juicio, esperar que mañana se va a navegar y el modelo le está diciendo que va a hacer, yo qué sé, 10 nudos y soplando del noroeste, que se vaya a encontrar a la hora que le dice el modelo, en ese punto justo del mapa donde le dijo el modelo que estaba eso, que se va a encontrar esos mismos 10 nudos del noroeste. Hay que saber interpretar la información de los modelos. Los modelos no son más que eso, que una resolución de una serie de ecuaciones de la física, y lo que nos dan es, pues, en condiciones no ideales, sino en unas condiciones que te da el modelo, pues la estimación de lo que va a haber en ese punto. No, lo digo básicamente porque cuando utilizamos alguna de las aplicaciones de móvil, estas que son cómodas, ¿no? Tipo, no sé, WinGuru o WinFinder, hay que tener en cuenta de qué datos, o sea, de qué modelo extrae los datos estas aplicaciones, ¿no? No es lo mismo que lo haga del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas que del GFS. Esto habrá que tenerlo también en cuenta, claro. Correcto. Eso que exactamente. Lo que hay que hacer una vez en la práctica, lo que tiene lo que haría yo, por ejemplo, sería, además, generalmente las aplicaciones todas, o la mayoría, las mejores, siempre suelen tener la manera de comparar, suelen tener varios modelos para elegir en sus datos y una manera de comparar entre ellos. Entonces, una buena práctica para hacer sería, pues eso, una vez en el mar, pues comprobar con la instrumentación que tenemos a bordo cuáles son los datos reales que tenemos en ese momento, ver los datos que nos están dando los modelos de predicción, ya sea, bueno, si tenemos una aplicación que tiene, por ejemplo, lo que dices tú, el modelo americano o el modelo europeo, ver cuál de las dos salidas o cuál de los dos modelos se aproxima más a los datos que tenemos reales, y a partir de ahí, pues, intentar fiar o seguir más el modelo que vaya más adecuado a los datos que tenemos reales. ¿Qué ocurre? Que cuando es una oscilación estable, es una predicción entre comillas, fácil para el modelo, porque no hay condiciones muy, muy, muy raras, es fácil que los modelos sean, si no casi no idénticos, muy, muy parecidos.
El problema es cuando las condiciones, pues eso, hablamos de inestabilidad en la atmósfera, condiciones muy, muy cambiantes, es ahí cuando los modelos generalmente discrepan bastante unos de otros, y ahí es donde tenemos que estar más atentos a la hora de nuestra experiencia, nos dirá. Ya. Y nuestra pericia con la meteorología nos dirá cuál de los dos modelos se aproxima mejor, cuál se va a comportar mejor en esas condiciones y cómo va a evolucionar uno a otro según las condiciones que haya. Y en caso de que estos dos modelos de los que hablamos discrepen mucho en su información, ¿esto qué nos está diciendo? ¿Que quizá las condiciones son demasiado inestables como para salir a navegar, por ejemplo? Correcto. No es que sean inestables para salir a navegar, sino que son unas condiciones que se salen de lo inciertas, normal, sino que inciertas, son ¿no? Por decirlo algo. Eso, muy inciertas. Hay muchísima incertidumbre. Hablábamos el otro día también de eso, sobre todo cuando hablamos de las ganas, que son que los modelos no las cogen bien porque hacen movimientos retrógrados muchas veces, no sé qué. Bueno, pues en ese tipo de condiciones que los modelos no cogen bien porque la física es distinta, porque no es más compleja, ahí es cuando se va a ver una gran discrepancia entre modelos. Entonces, os digo, es nuestra experiencia, es cómo nos acostumbremos o cómo podemos manejar estas aplicaciones para saber en qué momento y en qué condiciones un modelo se comporta mejor que otro, incluso pudiendo comportarse los dos mal. Los dos mal perfectamente, vamos. Sí, lo que está claro es que ya se trate de un mapa clásico de isobaras o una aplicación tecnológica, está claro que el tiempo no es ni mucho menos estático, ¿no? Y en este sentido, si hiciésemos una travesía de días, pues la consulta diaria de la información meteorológica es obligada, Javier. No, por supuesto. Una consulta, o sea, una travesía es muy distinto. Coger, voy a preparar la salida del fin de semana, voy a prepararme el sábado, voy a dar tiempo a ver, voy a saber cuándo va a evolucionar y si va a cambiar el viento por la mañana o por la tarde. Vale. Una travesía, obviamente, si además si haces una travesía de alta mar, que te vas a separar de la costa varios días o lo que sea, entonces la cosa cambia. Cambia o no cambia porque hay un seguimiento mucho más de la meteo, obviamente. Sí. Lo primero, y en cualquier travesía, en cualquier cosa de estas, antes de salir, consultar la previsión. Si las condiciones no son o pintan que van a ser malas o tal, siempre cualquier consejo que te dará cualquiera que esté en la mar te dirá no salgas, evita, retrasa o haz lo que sea para no salir en malas condiciones. Desde luego. Que el mal tiempo, como se suele decir, que nos pille fuera, pero porque nos pilló de improviso. No vamos a buscar lo que no hace falta ninguna. Desde luego. Y entonces, bueno, para preparar una travesía desde el punto de vista meteorológico, pues sí, hay una serie de cosas que hay que hacer que son distintas de la salida del fin de semana. Bueno, pues si la navegación es un amplio compendio de sabores, de sabores también, porque a bordo a veces se cocinan cosas ricas. Es un compendio de saberes y conocimientos, ¿no? Entre ellos, pues quizá el adecuado manejo de las previsiones meteorológicas es sin duda uno de los más importantes. De ello, pues depende nuestra seguridad y la del barco, así que poca broma. Por eso hablamos de vez en cuando en este podcast de meteorología y lo hacemos con un experto. Por cierto, nos han quedado cosas que comentar respecto a la manera de trabajar que tenéis en la EMET, cómo sacáis los modelos, esas predicciones tan afinadas que hacéis a la hora de hacerlas para la información marítima. Así que, como eso son cosas que nos han quedado en el tintero, si te parece, pues podemos hablar de ellas en el próximo podcast que tratemos de meteorología, Javier. Perfecto, estaría encantado de hablar de esos temas con vosotros. Pues aquí te esperamos. Un abrazo y hasta el próximo capítulo. Venga, un abrazo, Jorge. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Como cada capítulo, los libros ocupan un espacio importante en este podcast. Los libros de contenido náutico, libros que podemos encontrar en una librería especializada como es Librería Robinson. Así que, puntuales a nuestra cita, iniciamos este 2025 poniéndonos nuevamente en contacto con Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha empezado el año? Hola, Jorge. Pues estupendamente. Bueno. La verdad, la campaña navideña ha estado muy bien y ahora pues a empezar con ganas el año. Pues nos alegramos por ello. Un año que empezamos esta sección, digamos que con mucha energía, ¿no? Operaciones nucleares submarinas, que van desde la Guerra Fría a la Rusia reciente. Un libro de historia, espionaje e incluso situaciones dramáticas, las vividas en las profundidades marinas por los tripulantes de más de uno de estos gigantes que son los submarinos nucleares, ¿no?
Pues sí, empezamos el año con energía nuclear submarina, sí. en este caso. Ujú. Y con una aparición una publicación que salió publicada en 2024, el año pasado ya, hacia el mes de octubre o por ahí, yo creo. Sí. Y que nos trae el mundo submarino cerca, ¿no? El mundo submarino, pues el mundo submarino nuclear, que ha tenido sobre todo su auge o que tuvo su desarrollo y todo a la luz de la Guerra Fría, ¿no? Esa competición entre bloques que impulsó un desarrollo tecnológico pues impresionante, ¿no? Como veían, ¿no? El propio libro explica, ¿no? Lo pone un poco en contexto todo. Y cómo empezó esa carrera armamentística, porque al final no deja de ser una carrera armamentística con un fin un poco, como si dijéramos, no como otras carreras armamentísticas tradicionales anteriores, por ejemplo, entre Alemania y los ingleses antes de la Primera Guerra Mundial, que sí tenía, como dijéramos, mantener la superioridad. En este caso, la superioridad es la destrucción mutua asegurada, ¿no? Porque claro, se van desarrollando estos submarinos nucleares con capacidad para lanzar misiles balísticos nucleares y destruir todo, arrasar el país contrario más de una vez. Sí. Entonces, digamos que el fin, ¿cuál era? Pues era mantener esa superioridad técnica para asegurarse que el otro no tuviera una seguridad, pero al final siempre estaban expuestos ambos a la destrucción total, con lo cual era quizá una guerra que, vista en perspectiva, ¿no? Una posible guerra tan enloquecida, o de un final tan absurdo, ¿no? Tan de perder ambos, que tenía pocas posibilidades de suceder, como gracias a Dios así ha sido, a pesar de que ahora hoy en día pues se vuelva a oír hablar de estas cosas. Ya. Digamos que estamos ante un libro de historia reciente, ¿no? Estamos en sus páginas se encierra la historia más reciente de la guerra submarina, claro. Efectivamente, empieza el libro empieza con un poco un repaso a los orígenes ¿no? de lo que son los submarinos nucleares y el uso más allá del torpedo, ¿no? De lo que es el misil, o el misil que ya sea misiles de crucero, misiles balísticos. Entonces empieza un poco pues, por como esos adelantos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos alemanes, que los alemanes, como sabemos, pues tenían esas armas ya, el V1, el V2, y ahí lo retoman ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, siguen después de que ambos dos tengan acceso a los soviéticos, sobre todo en la partida del año 49, que hacen su primera detonación nuclear. Sí. Pues ya empieza esa carrera por dotar de armas nucleares a los submarinos. Uh-huh. No solo de armas nucleares, sino también de propulsión nuclear. El primer submarino americano nuclear americano es el Nautilus, que es también un poco el primer submarino como tal, porque antes un poco se les consideraba más, o se pasa a considerarlos como sumergibles, porque eran barcos que estaban principalmente o muchas veces en superficie, pero que se sumergían cuando lo necesitaban. Sí. El submarino nuclear ya se queda ahí abajo y ahí se queda durante un tiempo indefinido, prácticamente. Sí. Bueno, desde luego, bajo la superficie, fuera del alcance de nuestros ojos, la actividad militar no descansa, ¿no? Y lo que viene a hacer este libro es hacernos ver que con más frecuencia de lo que creemos, las tensiones geopolíticas se trasladan con relativa frecuencia a los fondos marinos. Sí, efectivamente, ahí están con esa especie de guerra que nunca estalla, ¿no? Pero sí. siempre con ese jugar al ratón y al gato en las profundidades entre unos y otros, para controlarse, para ver qué hace uno, qué hace el otro, para siempre mantener esa
esa posibilidad, ¿no? De decir, oiga, yo soy aquí, tengo capacidad para destruirlo todo. Entonces, que nadie me toque un poco las narices. Sí, Es un sí. poco, yo creo que la filosofía detrás. Y que más de lo que Sí. pensamos, en los submarinos nucleares también están en nuestro imaginario colectivo, ¿no? A través de la actualidad, me estoy acordando del Kursk, Sí, por ejemplo, hemos visto incluso películas sí, como La caza del octubre rojo, ¿no? La caza del octubre Sí, sí. rojo, las hay películas magníficas. Esa es Sí. quizá la más donde se ve un poco cómo es eso, ¿no? Cómo trasladado a la ficción, obviamente, todo, pero vamos, sí, se ve la realidad o cómo debe ser, o cómo debía ser en el momento álgido de la Guerra Fría, todo este enfrentamiento nunca, siempre frío y nunca caliente, gracias a Dios. Sí, sí. Y bueno, el libro nos repasa una serie aparte de todo el repaso técnico de todo ¿no? de la evolución de la arma submarina nuclear, Sí. también a través de diferentes sucesos y cosas de historias de espionaje y supervivencia en el mundo submarino. Además, este libro está escrito, el autor tiene experiencia de primera mano. Él ha Claro. sido sonarista en 2 submarinos de la Armada Española, o sea que sabe de lo que habla o sabe lo que es la vida a bordo de un submarino. Sí, Y lo que es el sonarista, además, es el que está ahí escuchando a ver qué se oye, porque todo en los submarinos es todo a base de a ver qué se oye. Claro. Es una guerra ciega, es un poco ¿no? Es todo a base de oído, entre comillas. De hecho, hablando del autor, te diría que merece casi un capítulo aparte, ¿no? Porque efectivamente fue sonarista en submarinos, pero también es fotógrafo, navegante, buzo profesional. Vamos, Sí, es un tipo que sabe de lo que habla. Sí, sí. Un hombre muy vinculado al mar en muchas facetas y no he tenido el placer de conocerle personalmente, pero Sí. la verdad es que parece alguien interesante y desde luego la manera de escribir se le nota la solvencia técnica y que ha investigado mucha fuente extranjera también. O sea que sí que es un libro que nos ha causado muy buena impresión. Y que recomendamos a todo el que quiera conocer todo este mundo de los submarinos y durante la Guerra Fría y ese ambiente de tipo La caza del octubre rojo. La verdad es que es un libro que recomendamos mucho. Pues recordemos el título: Operaciones nucleares submarinas desde la Guerra Fría hasta la Rusia reciente, editado por Almuzara y su autor Iván Figueiras. Es una novedad editorial que ya tenéis en los estantes de Librería Robinson, al igual que cualquier otro título que podemos adquirir en vuestra librería. Pero ¿qué tenemos que hacer para ponernos en contacto con vosotros, Juan? Pues lo mejor que se puede hacer siempre es venir a visitarnos y ver todas las novedades y nuestro fondo y todo en la librería, en la calle Santo Tomé 6 de Madrid, en el centro. Y todo el que no pueda venir, porque no puede venir a Madrid o por lo que sea, siempre puede mirar los libros y las novedades en la página web nuestra, en nauticarobinson.com, o si no, llamarnos por teléfono o escribirnos un email, como más cómodo les sea. Pues anotado queda, y de momento pues te emplazamos para el próximo capítulo, si te parece. Así que aquí nos encontramos. Muy bien, encantado de estar aquí, Jorge. Un placer. Un abrazo. Adiós, adiós. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Es tiempo de explorar lo que ocurría en las Españas de ultramar, aunque en esta ocasión nos quedamos en tierra para conocer la obra y milagros de don Pedro de Medina, matemático, astrónomo y cosmógrafo, además de autor de algunos de los libros de navegación más traducidos allá por el siglo XV. Cuéntanos, Josu, cuéntanos. Hola, muy buenas a todos los que estáis escuchando. Pues sí, hoy vamos a hablar de Pedro de Medina, que realmente no navegó nunca, pero sin embargo aportó a la navegación pues unos grandes conocimientos y fue reconocido a nivel europeo, que en este caso era como a nivel mundial. Y en este caso, pues empiezo con Pedro de Medina, que no se sabe exactamente cuándo nació, pero ya apareció en algún documento los años que tenía, en 1538, y entonces pues más o menos se cree que nació pues a finales del siglo
XV, es decir, 1490, por ahí. Tampoco se sabe si nació en Sevilla o en Medina, pero bueno, con ese nombre se estima que además, como fue tutor de los hijos de los duques, del hijo mayor de los duques, pues bueno, se cree que era de Medina Sidonia, ¿no? Este hombre pues no navegó, era matemático, fue tutor, fue un hombre de gran preparación, aunque realmente tampoco llegó a tener estudios universitarios de la época. Pero sí es verdad que bueno, empezó como sacerdote y al principio empezó a trabajar en la casa de contratación. La Casa de Contratación se creó en 1503, precisamente pues era para centralizar un poco el comercio, los asuntos de organización de las flotas, y allí, pues bueno, allí había también todo el tema científico para la navegación y bueno, pues allí estaba organizada pues en torno a un piloto mayor que examinaba a los pilotos, sellaba las cartas, vendía los instrumentos, de acuerdo con un padrón real que era que listaba y explicaba allí, bueno, pues lo hacía el cosmógrafo encargado de hacer esas cartas, ¿no? Y el catedrático de cosmografía que se encargaba de enseñar la teoría de navegación. Es decir, había ya una estructura montada. Y él no estaba en eso, él quería serlo, él tenía la capacidad del conocimiento y, bueno, estaba apoyado por el Consejo de Indias, aunque bueno, pues no le dejaban un poco por ese corporativismo que había. En este caso, pues podemos decir que tenemos ahí, él era un recién llegado, no tenía experiencia en navegación, pero sí tenía unos conocimientos elevadísimos. Y ahí chocó pues con los intereses del piloto mayor, Sebastián Caboto, que muchos conoceréis, y el piloto Diego Gutiérrez, que era el cosmógrafo, y estos le negaban un poco pues la información y demás, y lo obligaban un poco, lo sacaban un poco de ahí, ¿no? Era, bueno, pues esta era la historia de este hombre, pero un hombre con bastante, un hombre decidido. Y en principio Medina en 1544 escribió un informe al Consejo de Indias tachando pues un poco cómo estaban los instrumentos, lo quería demostrar, entró en una controversia científica y un pleito contra ellos. Medina acusaba pues al cosmógrafo Diego Gutiérrez de hacer cartas que estaban erradas. Simplemente él contraponía su experiencia, la experiencia de Diego Gutiérrez a la ciencia de Medina, ¿no? Que nunca había navegado, y entonces bueno, pues esto de que los pilotos que navegan son los que tienen que saber y no estos que mucha teoría pero realmente no saben. Esto en principio, bueno, pues se produjo una serie de controversias y duelos, entre ellos duelos, me refiero a duelos dialécticos y duelos documentales. Al final Medina consiguió que el Consejo de Indias aprobara su libro Arte de Navegar, y dices, bueno, pues este libro, si lo buscáis, pues era un compendio de los conocimientos técnicos que deberían saber los pilotos que iban a las Indias. Lo hizo alguien que no había navegado. De esta obra pues se tradujo 15 veces al francés en todo el siglo XVI, 6 veces al alemán, 5 al holandés, 3 al italiano y más de 10 veces al inglés. Lo utilizaban todos. En España solamente se publicó una vez, y precisamente por toda esa lucha contra él, cuando realmente pues bueno, en él se contenían las reglas, avisos, etcétera, del arte de navegar. Aún así, bueno, pues no, fue apoyado por el Consejo de Indias, pero fue vetado por todos los que estaban allí. Él siguió y de ese gran libro, que tenía varios tomos, escribió después un manual de navegación, como diríamos, el manual para llevar cuando estás navegando, conciso, divulgador, y donde trataba de la altura del sol, de la manera de saberla, del uso y construcción de la carta de marear, la construcción y cuidado de los instrumentos de navegación, el astrolabio, la ballestilla, el cuadrante, la aguja de marear y sus variaciones, el uso de los relojes nocturnos y diurnos, de las mareas. Y ¿qué pasó? Bueno, pues que este libro fue un éxito y todos los pilotos lo conseguían, porque hasta entonces iban con apuntes de lo que le explicaban allí, y era con lo que navegaban y con lo que fueron aprendiendo y corroborando según iban navegando. Y esto fue un poco dejando por detrás un poquito el corpus que tenían ahí, un poco, como corporativismo típico que suele haber en estas situaciones, ¿no? Pues con esto, con este libro que hizo, este manual, junto con el libro, fue uno de los más, el libro más importante que funcionó en el siglo XVI, y este hombre,
Escribió más libros, incluso luego escribió otros libros que no tienen que ver con la mar, con la navegación y con todo el tema científico, pero sin embargo, bueno, pues no fue muy conocido en ese aspecto cuando realmente fue muy utilizado, y sobre todo en el resto de Europa. Aquí se fue utilizado esos manuales, pero el libro pues no se le dio gran valía por eso, porque estaba un poco, había lo que pasa muchas veces, ¿no? Incluso, bueno, después de eso, que nunca llegó a ser cosmógrafo, nunca le aceptaron como cosmógrafo, mantenió su prestigio y en el Consejo de Indias y en la corte. Incluso le llamaron para dar su opinión sobre temas de cosmografía relacionados con las demarcaciones con Portugal en 1564 y, por ejemplo, pues en 1566, poco antes de morir, fue llamado a Valladolid para celebrar una junta de pilotas y cosmógrafos y dio informes sobre la pertenencia de las Molucas a España, lo justificó, etcétera, tal. Y un año después, pues bueno, pues él murió. Fue un luchador y un científico y bueno, un hombre que su tenacidad permitió pues que estuviésemos a la altura que estábamos a nivel mundial, pero sin embargo, bueno, pues un poco no maltratado, digamos, por el corporativismo típico que tenemos a veces, ¿no? Y la envidia de los grandes, de los corporativismos que tantas veces cierran y no dejan crecer a los científicos brillantes. Y esto es un poco, bueno, pues el que quiere mirar a Pedro de Medina y buscarlo, pues lo puede buscar y puede encontrar y saber que muchos de los marinos ingleses, holandeses, franceses e italianos pues siguieron con su libro y lo tradujeron durante, bueno, hasta el siglo XVII. Uh-huh. Un poco esta es la historia de Pedro de Medina, español, andaluz y nada, un cosmógrafo. Tutor de los hijos del duque de Medina Sidonia, trabajó en la casa de contratación y nunca navegó. Aún así, su aportación al conocimiento y dominio de las artes de marear en aguas oceánicas fue tan grande que resultó imprescindible. Hemos hablado de don Pedro de Medina. Ha sido nuestro protagonista en las Españas de ultramar y sus exploraciones. Como protagonista es en cada podcast Josu Jiménez, que es quien nos trae todas estas historias. Una vez se sumerge en la historia real de las cosas que han pasado. Gracias, Josu. Te esperamos aquí en el próximo capítulo, si te parece. Pues sí, buscaremos a alguien que haya navegado para que nadie se enfade. Hasta la próxima, un abrazo. Venga, hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Mecánica, meteo, el correcto trimado de las velas en el caso de los veleros. Ya decimos que son muchas las materias que conviene dominar y conocer cuando salimos a navegar. Entre ellas también está una correcta asistencia sanitaria, en caso de que sea necesaria. El botiquín de a bordo o los medios de que disponemos para una atención médica profesional son asuntos de los que hablamos los próximos minutos con Roberto Bucetas. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenos días. La asistencia sanitaria es un aspecto relevante, ¿no? Sobre todo si nos vamos a hacer a la mar durante días, aunque un percance lo podemos tener en cualquier momento. ¿Qué dice la ley a este respecto? Bueno, sí, el tema de botiquín es un tema delicado y que a veces no se le presta la debida atención o la atención que se le debía de prestar, igual que cualquier otro equipo de seguridad de lo que tengamos a bordo, ¿no? Sí. Viene recogido en el Real Decreto que siempre hablamos del tema de equipamiento y equipo de seguridad a bordo de los barcos. ¿Y la ley? ¿Qué dice la ley? La ley dice que hay que llevar botiquín a bordo en las zonas de navegación 1, 2, 3 y 4. Hay que llevar botiquín. Y hay que llevar un botiquín que es tipo balsa de salvamento. ¿Vale? Sí. Ya veremos luego el contenido un poco del botiquín tipo balsa de salvamento, que es un botiquín bastante básico. ¿Por qué botiquines son los que se pueden encontrar a bordo de los barcos? Bueno, pues en el caso de embarcaciones en las cuales lleven tripulación profesional, pues nos seguiríamos a lo que son lo que son los botiquines que se puede llevar en los barcos profesionales. Hablamos de pesca, hablamos de barcos mercantes. Y existen 4 tipos de botiquines. Botiquín clase A, que es un botiquín para navegaciones más allá de 150 millas. Sí. Y hay barcos de recreo que hacen navegaciones de más de 150 millas, por supuesto. Uh-huh. Botiquín clase o tipo B, que sería la navegación comprendida hasta entre 60 y 150 millas. Botiquín tipo C, o también conocido como de botes salvavidas,
Hay dos tipos. Del tipo C hay hasta 10 millas y hasta 60 millas. Sí. Y botiquín tipo balsa salvamento, que es el tipo de botiquín que se lleva en las balsas de los barcos. Esos son todos los botiquines que recoge lo que es la normativa. Pero el Real Decreto que regula a barcos de recreo, es decir, barcos de recreo lista séptima sin tripulación profesional, es decir, los de uso particular, los de uso privado, se ciñen simplemente a botiquín tipo balsas salvamento, que sería, podemos decir que es el más elemental de todos los botiquines. Tiene, por un lado, lo que es el equipamiento material sanitario y por otro lado tiene medicamentos. Y bueno, tiene pues vendas, tiene tijeras, lo que sería algún tipo de vendaje para hacer un cabestrillo, vendas tipo triangulares, tiene bueno, guantes para hacer un poco de alguna tipo de las típicas curas, gasas grasas, y después tiene 4 cosas en cuanto a medicamentos, pues eso, sí. Algún analgésico, alguna pomada para el tema de quemaduras y poco más, y poco más. Es un botiquín muy básico. Y estamos hablando de vacaciones de recreo hasta las zonas 1, 2, 3 y 4. Quizás podamos decir que estamos haciendo una travesía o una navegación de altura. Este botiquín había que complementarlo con algo más, porque no sería... yo creo que no sería suficiente para cruzar el Atlántico con este botiquín. Pero bueno, la norma es lo que te establece. Y después, cuando estábamos hablando de los barcos que tengan tripulación profesional, que lo lógico sería un barco de lista sexta, de charter o demás, que vaya con un patrón profesional, pues ahí sí, ahí en función de la zona de navegación, pues lo que comentamos antes, A, botiquín tipo A, B, C, o son los botiquines que habría que llevar. Sí, sí. Y los botiquines van asociados también a la guía sanitaria, es decir, si tenemos un botiquín a bordo, tenemos que llevar la guía sanitaria a bordo. La guía sanitaria es una publicación que, bueno, que nos versa un poco sobre cualquier tipo de cuadro de primeros auxilios que nos podamos plantear a bordo del barco, cómo debemos acometerlo. Es una guía que está publicada por el Instituto Social de la Marina y que es gratuita y que nos presta, pues bueno, en caso de que tengamos que hacer una consulta radiomédica, muchas veces nos van a referir a la propia guía sanitaria que tenemos que llevar a bordo. Oye, tan importante es el contenido como el continente, ¿no? El botiquín ha de reunir unas determinadas características. No vale la bolsa del súper, para entendernos. Sí. Viene recogido también que los recipientes tienen que tener una estanquidad, unas dimensiones, una forma con unos compartimentos, con unas asas integradas. Bueno, viene establecido en el propio Real Decreto, viene establecido cómo tiene que ser el tipo de botiquín, sí, y lo que es el continente de ese botiquín. Y bueno, si hablamos de botiquín tipo A, es el que puede llevar un barco de crucero que haga navegación de altura. Estamos hablando de armarios, no estamos hablando de un tupper en el cual metemos ahí cuatro cosas. Y hay que decir que los botiquines tienen una documentación asociada a esos botiquines, que sería la documentación que va con el botiquín, es el libro de certificado de revisión del botiquín, que hay que realizarla todos los años, y lo realizan facultativos del Instituto Social de la Marina. Son los que van a hacer esa revisión del botiquín y van a darnos el certificado de validez de un año. Y después tenemos que tener un inventario o un control del contenido del botiquín, es decir, caducidades de cada uno de los medicamentos, cuánto tengo a bordo y cuando tengo que expedir algo, tengo que utilizar algo del botiquín, bueno, las reposiciones que tengo que hacer de todos esos medicamentos, ¿no? Eso es una cosa importante. El tema del botiquín, a bordo de un barco profesional o un barco mercante, bueno, requiere una persona encargada del botiquín. Claro, sí. Bueno, ya lo has mencionado, ¿no? Y es que en torno a la asistencia sanitaria de la que hablamos, es de destacar especialmente la labor del servicio radiomédico del Instituto Social de la Marina, un servicio profesional y altamente cualificado, Roberto. Sí, el Instituto Social de la Marina, bueno, tiene un servicio radiomédico que es un equipo de personal sanitario que está familiarizado con el entorno, con la navegación y con los tipos de barcos, diferentes tipos de barcos. Han navegado en todo tipo de barcos, con lo cual cuando te están haciendo, pues bueno, un tratamiento de un accidente, una enfermedad de una persona a bordo, saben lo que nos estamos encontrando nosotros a bordo porque lo ha vivido, ¿no? Entonces, siempre que surja cualquier problema sanitario a bordo, pues podemos solicitar ayuda al servicio radiomédico, y dentro incluso de las comunicaciones tiene preferencia en las llamadas y están precedidas de un mensaje de urgencia, del pam que decíamos cuando hablábamos el tema de comunicaciones, ¿no? ¿Y cómo se establece comunicación con el servicio radiomédico?
pues bueno, lo establecemos por cualquier sistema de comunicación que tengamos a bordo. Lo normal y lógico, bueno, puede ser ahora con cobertura de telefonía móvil por teléfono o puede ser, lógicamente, por vías de comunicaciones, vía radio, ¿no? Hablamos de botiquines, de los medicamentos y elementos imprescindibles para llevar en ellos, también del servicio radiomédico del Instituto Social de la Marina y no estaría de más también apuntar que es importante, ¿no? el aprendizaje, por lo menos saber algo básico sobre primeros auxilios. Sí, los programas de las titulaciones deportivas hay unas pequeñas nociones de primeros auxilios, ¿no? Pero bueno, deberíamos de profundizar un poquito más en el caso de que tengamos que hacer una travesía, una navegación de altura, deberíamos de tener unos mínimos conocimientos para poder hoy, cuando nos hagan una consulta, podamos tener que necesitar hacer una consulta radiomédica, las indicaciones que nos digan, por lo menos sepamos lo que nos están diciendo, ¿no? Para el tema profesional, esos barcos de recreo que lleven tripulación profesional existen 2 certificados de formación sanitaria. Formación sanitaria básica y formación sanitaria avanzada en función de la navegación que se realice, y son obligatorios esos certificados para poder estar enrolado en un barco con tripulación profesional, y ahí es pues un curso de primeros auxilios en el cual vemos todas estas cuestiones que puedan surgir a bordo de. Hay que decir también que no somos personal sanitario. Claro. Nosotros no vamos a hacer pues incluso habrá que hacer una cosa grave, pues habrá que hacer una evacuación, bien por helicóptero, habrá que regresar a tierra y llevar a esa persona a un centro sanitario, pero bueno, unas pequeñas nociones sí que deberemos de tener, sería importante, ¿no? Sí. Bueno, pues podríamos seguir hablando de este asunto porque es importante y porque hay muchas cosas que decir, así que si te parece nos lo anotamos para que en otra ocasión podamos contactar contigo y seguir hablando de la asistencia médica a bordo, aunque en el próximo capítulo pues seguramente surgen más asuntos relacionados con esto que tanto nos gusta, la náutica y la navegación. Así que hasta el próximo episodio. Roberto, gracias por la visita. Pues gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Adiós, adiós. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Volvemos en 15 días y os dejamos deberes. Que compartáis los contenidos si os han gustado en cualquiera de las plataformas que empleéis para escucharlos y que puedes seguirnos en Instagram y Facebook. Recuerda también que si nos escuchas y tienes algo que vender, ya sea producto o servicio, te ponemos en contacto directo con tus clientes, nuestros oyentes, que al igual que tú, pues les apasiona la náutica. Anúnciate con nosotros. Hasta el próximo capítulo. Nos escuchamos. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.